Hola, buenas tardes alumnos. En el día de hoy vamos a dar el práctico número 15. Está relacionado a lo que se llama drenaje. Recuerden que tenemos distintos tipos de drenaje. Pueden ser drenajes torácicos, ¿sí? O también puede ser el drenaje o una herida. Vamos a hablar en este caso acerca del drenaje torácico. Vamos a iniciar por dar una definición, ¿no es cierto?, a que llamamos lo que es drenaje. El drenaje es un procedimiento médico-quirúrgico que consiste en recoger los fluidos o los gases producidos por el organismo y evacuar hacia el exterior del cuerpo. Recuerden que el procedimiento en sí es realizado por un médico, ¿no es cierto?, en un lugar totalmente estéril, ya sea, digamos, en el quirófano. Nosotros como enfermeros lo que debemos hacer es el cuidado y el mantenimiento de ese drenaje. ¿Cuáles son los objetivos o para qué el médico va a realizar, digamos, este procedimiento? Antes que nada es extraer el líquido, ¿no es cierto?, sangre o aire acumulado en la cavidad pleural. Recuerden que cuando existe aire, en el pulmón se va a llamar neumotórax. Si existe líquido, se va a llamar hidrotórax. Y si existe sangre, va a llamar hemotórax. ¿Sí? Recuerden esas pequeñas definiciones. A su vez, va a ayudar a la reexpansión de los pulmones. Recuerden que si se produce, digamos, un pequeño orificio o una apertura entre el pulmón y la pleura, lo que va a hacer es que el pulmón se colapse, se vuelva más chiquito y va a dificultar la reexpansión pulmonar. Restaurar la presión negativa, esto quiere decir que vayamos a la parte anatómica del pulmón. El pulmón está compuesto, recuerden que el pulmón derecho está compuesto por 3 lóbulos y el pulmón izquierdo está compuesto por 2 lóbulos. ¿Por qué? Porque la mayor parte ocupa el corazón, ¿no es cierto? A su vez, ese pulmón está recubierto por una pleura. Esa pleura recubre el pulmón. Entre el pulmón y la pleura existe una presión negativa. Al haber un orificio o una herida que traspase la pleura y llega al pulmón, esa presión va a cambiar a una presión positiva, lo cual va a llevar, digamos, a la dificultad respiratoria del paciente. Al insertar esta tubuladura o este catéter o un trocar, lo que va a ayudar es a restaurar esa presión negativa que existe dentro del pulmón. A su vez, va a aliviar las dificultades respiratorias asociadas con el colapso pulmonar. Va a controlar y mantener la permeabilidad del drenaje de tórax y prevenir posibles complicaciones. Drenaje simple por declive. Este es uno de los tipos de drenaje que uno tiene o que puede llegar a utilizar, que va a llegar a utilizar, mejor dicho. ¿Cuál es el equipo? Vamos a necesitar un paquete contenido con un frasco recolector número 1 graduado, con tapón de goma perforado, con 2 tubos de vidrio, uno largo de 1 centímetro de diámetro y otro corto de medio centímetro de diámetro, una tubuladura prolongadora y un intermediario. Vamos a necesitar, recuerden, una solución fisiológica de 200 centímetros cúbicos, una tela adhesiva, alfiler de gancho, soporte para el frasco número 1. Recuerden que este tipo de procedimiento es un procedimiento totalmente estéril. También vamos a necesitar guantes estériles. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Se va a recibir al paciente que va a llegar de cirugía, del quirófano. Debemos controlar que la sonda del tórax que trae colocada el paciente permanezca pinzada hasta realizar todo el procedimiento. ¿Por qué debemos tener en cuenta que esté pinzada? Para evitar, ¿no es cierto?, la entrada de aire y que ese pulmón se siga colapsando. Entonces siempre hay que corroborar que esa tubuladura al llegar al paciente o a movilizar al paciente debe estar pinzada. Desarmar el paquete estéril, agregar el frasco número 1, la solución fisiológica y marcar el nivel de origen del líquido.
Colocar el tapón de goma perforado con los 2 tubos de vidrio con firmeza. Verificar que el tubo de vidrio largo quede de 3 a 4 centímetros por debajo del nivel del líquido según las indicaciones. Vamos a controlar que uno de los extremos de la tubuladura prolongadora esté fijado correctamente a la porción de los tubos que sobresale del tapón y corresponde al tubo de vidrio más largo. Unir el otro extremo de la tubuladura utilizando el conector a la sonda que proviene del tórax del paciente. Dejar libre el tubo de vidrio corto para la salida del aire. Verificar que todas las conexiones estén perfectamente aseguradas. Colocar el frasco en un nivel inferior al tórax del paciente utilizando un soporte destinado a tal fin o en el piso. Despinzar la sonda del tórax del paciente. Fijar la sonda a las sábanas inferiores de la cama con un alfiler de gancho o tela adhesiva de manera que permita el flujo por acción de gravedad. Se observará si se forman burbujas de aire en el frasco recolector y si hay movimientos oscilatorios en la columna de agua contenida en el frasco de vidrio largo relacionado con las respiraciones. En caso contrario, no aparecen burbujas o no oscila, revisar la conexión hecha porque puede haber fugas de aire. Se va a pinzar previamente la sonda torácica. Como verán, en la imagen, ese es un frasco, ¿no es cierto?, de drenaje, donde se darán cuenta que en la parte izquierda posee una tubuladura larga que está por debajo del nivel del agua. Se realiza burbujas, luego arriba en la parte superior tienen una tubuladura. Esa tubuladura va al paciente conectado. Como verán en la descripción, dice que el sello de agua con un frasco. El frasco contiene un volumen determinado de agua estéril que es registrado y marcado sobre los mismos frascos. La punta del tubo que conecta con el tubo del tórax del paciente debe ser colocada a 2 centímetros debajo del nivel del agua. Como verán en las imágenes, en la parte izquierda se muestra que durante la expiración el frasco, fíjense, que realiza un pequeño burbujeo. Eso quiere decir que las tubuladuras y las conexiones están funcionando en forma correcta. Mientras que en la inspiración no debe realizar ningún tipo de burbujeo. En el caso de que realice es porque está habiendo alguna fuga en esa tubuladura y hay que solucionarla. Consideraciones generales. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Si el paciente tiene colocado 2 sondas torácicas en vez de una, se debe conectar la segunda sonda a otro frasco recolector con iguales características al primero, tomando idénticas precauciones y siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. En este caso, para evitar confusiones, colocar con tela adhesiva un número a cada sonda, repitiendo ese mismo número en el frasco correspondiente. Es importante que antes de desconectar el frasco de drenaje para medir el contenido, se pinza la sonda torácica para evitar la entrada de aire a la cavidad pleural. ¿Qué consideraciones gerontológicas tenemos que tener en cuenta, digamos, en pacientes adultos o mayor de edad? Los cambios fisiológicos debido a la edad que aparecen en los ancianos afectan al sistema respiratorio. Los músculos respiratorios pierden fuerza y la caja torácica es más rígida. El tamaño de los alveolos aumenta y se reduce su número conforme pierden elasticidad y se dilatan. El intercambio de gases es menor a la presión arterial de oxígeno, se reduce a 1 milímetro, año después de los 60 años, por lo que una lectura de 77 milímetros de mercurio no es extraña en ancianos. Las alteraciones esqueléticas afectan a las posturas y pueden restringir la expansión del pulmón. Es importante implementar las acciones de enfermería que favorezcan el sistema respiratorio de los ancianos.
El ejercicio y las respiraciones profundas ayudan a facilitar la ventilación. La hidratación ayuda a fluidificar las secreciones y reduce el riesgo de infección. Controlar la oxigenoterapia en ancianos, detectar los signos de hipoxia y la menor respuesta debido a una posible narcosis por dióxido de carbono. Los ancianos tienen riesgo de hipoxemia en el reposo en cama. Una presión de oxígeno puede descender a los 40 milímetros de mercurio solo con una noche de sueño. Debe favorecerse la realización de cambios posturales, amplitud de movimiento y la deambulación temprana en todos los pacientes. El paciente puede expandir el pulmón, pero debemos de estar complementando esta actividad. ¿Qué vamos a necesitar para nosotros poder montar una trampa de agua o serie de agua para poder continuar con el tratamiento? Primero, un frasco. Debe ser el frasco bien sellado, bien estéril. Realizamos la apertura, ya como es conocida, con técnica aséptica. Abrimos el campito quirúrgico tomando siempre la envoltura por la parte externa, conservando siempre la esterilidad. Entonces encontramos el frasco y encontramos lo que va a ser la tapa. La tapa siempre debe ser de caucho. Abrimos con cuidado. Aquí doblaríamos. Y esto continuamos aquí con la esterilidad. Como observan, será un campo estéril. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero que vamos a necesitar es la base. La base idealmente va a ser de solución salina normal o agua estéril. Se abre la bolsa. Vamos a necesitar gasitas también. Vamos a necesitar algo muy importante. Aquí colocamos 500 de solución salina normal o de agua estéril como debe. Este agua nos va a servir como sello de agua. ¿Qué hace? Que el paciente cuando vaya a realizar la inspiración, la presión negativa que hace el tórax no va a permitir que ingrese ningún líquido ni nada, ni ningún aire. ¿Cómo hace? El principio científico es la manguera que va a estar conectada al tubo de tórax, por esta va a drenar líquido, aire o lo que tengamos en el tórax del paciente. Esta va a bajar directamente y va a quedar con el sello de agua. Esto es lo más importante de la trampa de agua. Debe tener un recipiente, un sitio en el cual va a salir el aire, lo que va a expandirse del volumen del frasco. Pero el que va conectado al paciente, miren lo que es lo más importante, debe ir conectado a donde va a quedar cubierto por el sello del agua. Si por algún motivo se equivocan, el paciente lo que va a hacer cada vez que va a inspirar, que produce presión negativa en el tórax, lo que va a entrar sería aire, si estuviera mal conectado. El paciente fallecería por un neumotórax a tensión. Una vez que ya tenemos armada nuestra trampa de agua, que verificamos que la junta del drenaje quede por debajo del nivel del agua, como queda bien aquí en la toma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar, esto está estéril, el médico acaba de dejarlo colapsado, y vamos a conectar. Entonces aquí ya tenemos un proceso que lo que viene del tórax se considera estéril, independiente de lo que drene, a un sistema totalmente sellado y estéril. Precauciones: el frasco debe quedar siempre sobre el bajo nivel de la
del tórax del paciente para drenar. Y si nosotros quitamos ya la pinza que está colapsando el tubo del tórax, cada vez que el paciente realice su expiración, debe salir burbujas de aire. Recuerda que nuestro caso clínico es de humo. Entonces quiere decir que cada vez que el paciente inspire, el pulmón se va a expandir y va a producir que el tórax empuje, el pulmón empuje el aire hacia afuera de la cavidad torácica. ¿Qué me faltaría aquí? Ya yo me puedo contaminar, ya puedo tomar el esparadrapo y puedo fijar. Muy importante explicarle al paciente que cada vez que yo no lo quiera, vaya a ver que sea exponente, avise, porque de eso depende la vida de él. Esta técnica que utilizamos para fijar el esparadrapo es la que internacionalmente está aceptada. Colocamos una tira larga y encima colocamos otra tira larga en la cual garantice que el esparadrapo no se va a mover. La utilización del esparadrapo enrollado no permite visualizar las uniones y ha habido accidentes en los cuales aparentemente se ve el esparadrapo que tiene la unión, pero en realidad se ha zafado. Si hacemos la prueba, ustedes no pueden arrancar esto. Y accidentalmente, el brazo del paciente, el brazo, las manijas de la camilla, cualquier cosa, impediría que se zafara. Esta es la técnica que está aceptada en forma internacional. De igual manera, lo vamos a fijar aquí sobre el tipo de la tapa, porque cualquier eventualidad nos permite que nosotros podamos tener mayor confianza en el actuar. Colocaríamos aquí nuestra parte que incluye la manguera. Me tomen por favor la manguera y el, digámoslo así, el palito, el disponible para que quede. Y aquí quedaría la otra contraparte. Otro cuidado bien importante es el rótulo que tenemos en el paciente. ¿Qué significa? Que nosotros en un esparadrapo vamos a rotular dónde queda el nivel del agua. ¿Qué permite esto? Que tengamos una visualización, que en caso de que no sea un neumotórax, qué cantidad de líquido ha drenado sin necesidad de medir, porque cambiar la trampa de agua se debe hacer dependiendo de la necesidad del paciente o dependiendo del volumen que ha sangrado. Yo no puedo esperar cambiar la trampa de agua a un paciente que tenga una neumotórax si ha llenado y ya después de esta base que ha pasado no va a soportar más el daño. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ubicarme de tal manera que el borde del esparadrapo superior quede en el borde donde termina el sello del agua. Si quiero levanto para que pueda observar que se haga bien la evidencia. Que el sello por donde terminó queda al borde. ¿Qué permite eso ver? Fácilmente permite que la enfermera o el personal que trabaja, el equipo multidisciplinario, pueda observar, está drenando, en una hora drenó 100, en una hora drenó 400, en una hora se llenó el frasco, y eso es un signo de alarma en el cual ustedes deben avisar inmediatamente. ¿Cómo se debe sellar la tapa del frasco de agua? El sello de la tapa primero se debe hacer en cruz, es lo que nos marcan nuestras normas. No conformarnos con que quede una parte. Entonces, primero que hacemos, pasamos un sello grande de esparadrapo que nos quede en cruz. Y posteriormente, como este esparadrapo es ancho y resistente, ahí sí ya proseguimos a hacer el redondeo.
estudiantes, eso es todo por la mañana de hoy. Espero que este pequeño video les sea de gran utilidad en su vida profesional. Muchas gracias por su atención. Drenaje con aspiración. El equipo. Agregar el equipo anterior paquete estéril conteniendo frasco recolector número 2 graduado con tapón de goma perforado con 3 tubos de vidrio, uno largo de 1 centímetro de diámetro y 2 cortos de medio centímetro de diámetro cada uno, ambos conectados en los extremos libres que sobresalen del tapón de goma a 2 tubuladuras prolongadoras. Solución fisiológica o agua estéril cantada según indicación médica. Fuente de aspiración continua, soporte para el frasco número 2. Sello de agua con 2 frascos. El primer frasco recibe el drenaje, no se mezcla con el agua del sistema y sirve de protección si el sistema es levantado por encima del nivel del tórax. El segundo frasco es el sello de agua. Procedimiento. Es igual al procedimiento anterior y agregar lo siguiente. Desarmar el paquete estéril conteniendo el frasco número 2. Agregar al frasco número 2 la solución fisiológica indicada según la presión negativa que se necesita ejercer. Colocar el tapón de goma perforado con los tubos de vidrio con firmeza. Conectar una de las tubuladuras prolongadoras del frasco número 2 al extremo libre del tubo de vidrio corto del frasco número 1, que corresponde a la salida de aire en el procedimiento anterior. Conectar la otra tubuladura prolongadora a la fuente de aspiración continua. Colocar el frasco número 2 en el mismo nivel del frasco número 1 utilizando el soporte. Poner en funcionamiento la aspiración. A continuación verán un video acerca del procedimiento. Definición. Es la evacuación de aire, líquido o sangre de la cavidad pleural a través de un sistema de drenaje. Es un procedimiento médico en el cual la enfermera prepara, conecta y mantiene el sistema y brinda los cuidados a la persona atendida. Equipo. Bandeja con agua destilada en cantidad necesaria para llenar frascos. Frasco para recolección y aspiración o sistema recolector desechable Aquacel. Tijera estéril o bisturí estéril. Pinza Kogger. Gasas estériles. Guantes estériles. Tela adhesiva. Conectores estériles, alcohol al 70%, depósito para desechos, regla, pluma permanente, tela mastic y la fuente de aspiración central. Procedimiento. Reunir y preparar el equipo. Identificar a la persona atendida. Explicar procedimiento a la persona y o familia si las condiciones lo permiten. Comenzar la preparación del sistema mientras el médico instala el tubo pleural. Asegurarse que luego de la instalación el tubo pleural se encuentre pinzado con 2 pinzas en sentido opuesto. Abrir campo estéril, ubicar equipo con la silicona y los conectores que se requieren.
Abrir la agua bidestilada. Limpiando la tijera con algodón con alcohol al 70 y el gollete de los frascos. Luego, colocarse guantes estériles. Organizar los frascos. Para el sistema de sello de agua, que es el sistema de un frasco, o bien sistema de 2 frascos, que es sello de agua con aspiración, de acuerdo a la indicación médica. Se dejan las conexiones de silicona en cada uno de los frascos. Frasco paciente contiene 2 salidas. Frasco aspiración contiene 3 salidas. Luego se unen ambos frascos con una silicona entre medio. El frasco paciente debe quedar con agua y la varilla debe quedar sumergida a menos 2 centímetros de agua para evitar que se colapse el pulmón. El frasco aspiración, la varilla va a quedar sumergida entre menos 10 centímetros a menos 15 centímetros de acuerdo a la indicación médica. A continuación, le solicita un ayudante que le coloque agua en los frascos de acuerdo a las medidas indicadas. El frasco paciente debe estar la varilla a menos 2 centímetros de agua. Este frasco es el que conecta la aspiración con el tubo de drenaje pleural que instaló el médico. El frasco aspiración va a variar de acuerdo a la indicación médica entre menos 10 centímetros de agua a menos 15 centímetros de agua, tal cual indica la flecha. Ahora se procede a conectar frasco paciente a la conexión . El drenaje de tórax instalado por el médico se encuentra sellado con 2 pinzas Kocher en sentido contrario
para producir hermeticidad del sistema, no se retira las pinzas hasta que esté conectado todo el sistema y comprobado que no hay fuga de aire. Se procede a conectar los frascos de frasco paciente con el tubo de drenaje pleural instalado por el médico. El tubo de drenaje se encuentra con 2 pinzas Coger que no se sacan hasta que está instalado todo el sistema y comprobado la hermeticidad. Ahora se conecta aspiración central con el frasco que tiene menos 10 centímetros de agua, que es el frasco aspirativo. Una vez que están instalados los frascos, se dejan en el suelo en una caja que los proteja. Se despinza al paciente y se solicita al paciente que tosa para ver cómo se mueve el líquido de los frascos de aspiración. Se le explica al paciente que debe cuidar la silicona, que no se puede levantar, se deja cómodo al paciente. Instructivo para el manejo del drenaje de tórax descartable con aspiración. A diferencia de este drenaje con el anterior que hemos visto de los frascos, es que los frascos pueden ser reesterilizados y volver a utilizarlos. En este caso son, como dice la filmina, es descartable, se debe utilizar una sola vez y se desecha. Obviamente, con respecto al costo-beneficio, son mucho más costosos, ya que se pueden utilizar una sola vez y los anteriores se reesterilizan y pueden utilizarse siempre y cuando estén en condiciones adecuadas, no esté roto el frasco o no tenga alguna fuga. Es una sola unidad de plástico que consta de 3 compartimientos separados que son la cámara colectora, es el lugar donde se recoge el líquido drenado. La cámara con sello de agua es el comportamiento central que permite que el aire deje la cavidad pleural, evitando que el aire atmosférico penetre dentro de la misma. El sello de agua es generalmente de 2 centímetros de agua. La cámara de control de aspiración es el último compartimiento, también posee un nivel de agua, que es la que determina el nivel de aspiración. El nivel normal es de 20 centímetros de agua. ¿Cuáles son los instructivos para este uso? Para colocar un sistema de drenaje, primero se extraerá de su envoltura estéril. El sistema viene empaquetado en forma que puede utilizarse en condiciones estériles en el quirófano. Tras colocar la unidad en posición vertical, se llenarán las cámaras de aspiración y de sello de agua hasta los niveles deseados con agua estéril o solución fisiológica, según norma del hospital, manteniendo la esterilidad del extremo proximal del tubo de drenaje largo de látex conectado a la cámara colectora. Tomar una de las 2 conexiones dobles que vienen en la unidad e insertar en el extremo del tubo de drenaje torácico y conectar al tubo largo del sistema de drenaje. Las otras conexiones dobles utilizar para conectar la cámara de control de aspiración con la fuente de aspiración si es que se necesita realizar un drenaje aspirativo. Poner en marcha el regulador de aspiración y apretarlo hasta observar un discreto burbujeo en la cámara de control de aspiración. Bueno, como verán en esta imagen muestra, ¿no es cierto?, lo que es
el frasco de drenaje descartable. Verán que es una unidad desechable de succión torácica. Funciona en forma analógica al sistema de 3 frascos. La primera cámara es similar al primer frasco y recibe el material drenado. La segunda, en forma de U, equivale al segundo frasco de sello de agua, donde van el agua estéril o solución fisiológica. La tercera regula la presión. El burbujeo en la tercera cámara indica que el nivel de succión es máximo, puesto que ya introduce aire desde el exterior. Igual que en el tercer frasco, solo que la magnitud de la succión está dada por la cantidad de agua, altura del nivel de agua y no por la profundidad del tubo bajo el nivel del agua en el tercer frasco. ¿Cuáles son las consideraciones generales y las que el enfermero debe tener en cuenta a la hora de manejar un drenaje? Una vez instalado el sistema de drenaje, recordar el BCD de la valoración. Es la burbuja, conexiones, drenaje. Burbuja. Asegurarse de que el agua de la cámara de control de aspiración burbujea suavemente. Si se observa burbujeo también en la cámara de sello de agua, significa que está entrando aire en el sistema desde alguna parte. Esto es de esperar en pacientes que presentan un neumotórax. Por el contrario, si el paciente no presenta esta patología, este burbujeo indica que existe una fuga en el tubo que va desde la cavidad pleural hasta la unidad e inclusive una rotura de la propia unidad. Conexión. Buscar fuga de aire de todo el sistema de drenaje torácico. Si existe fuga en las conexiones, asegurar la misma con tela adhesiva o cambiar las conexiones. Drenaje y cura. Comprobar que el apósito esté limpio, seco y cubriendo la herida en forma hermética. No quitar el apósito a menos que el tubo de drenaje torácico se haya desplazado o el apósito se encuentre empapado de secreciones. El líquido drenado debe medirse asegurándose de marcar el nivel de drenaje con una cinta adhesiva al finalizar cada turno. Si el paciente presenta una hemorragia, puede necesitar un control más a menudo, al menos cada hora. Bueno, damos por finalizada la clase de drenaje. Cualquier consulta, estamos a su disposición. Gracias.